misterio del naufragio del Ya sé, ya descubrí ya lo que pasó. Ya. A ver. La sirena, Cere. Le salió la sirena y les cantó y se tiraron. ¿No te acuerdas que dice que la sirena traían a la gente? Ahí hubo una que le metió un reparto. Chaque, chiquihuaque, chiquihuaque, chiquihuaque. Y mismo hicieron así. Y empezaron a bailar reparto. Taca, taca, chaca, 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 y se fueron Se tirando. metieron una orgía. Y se iban tirando. Tácata. Y chaca, chaca, chaca. Y guácata. Eso fue. Algún temite de chocolate. Y estaban tirando la sirena ahí. Bim bam, y empezaron a bailar reparto todo el mundo. Bim bam. Y se iba tirando uno. Y después lo otro. Y las sirenas metiendo un repartón durísimo eso. El del palo el palón divino. Chaca, chaca, chaca. Y se iban tirando. Fue eso. Llegó tu podcast favorito, ese que a ti te encanta, el que te quita el estrés en un 2x3, te pone a la mazamba. A la mazamba, colándose en tu casa. A la mazamba, la vibra que te atrapa. A la mazamba, colándose en tu casa. A la mazamba, la vibra que te atrapa. Y hola, saludos a todos. Estamos aquí nuevamente en A la Mazamba de Podcasts y hoy les traemos algo bien interesante. Les traemos unos temas sobre misterios sin resolver que esperemos que sean de su agrado y vamos a ver qué tal les parece el podcast del día de hoy. Si podéis también, conforme vayáis viendo, comentar vuestra teoría sobre dichos misterios. Sí, porque creo que eso va a estar ahí, va a tener sus cosas. De hecho, son noticias, creo que yo recuerdo haber escuchado por lo menos una de esas noticias hace años, recuerdo que la escuché. ¿Así cuál? La de ver, una de no, la, bueno. la de la desaparición de... Bueno, creo que es esta misma. ¿Esta primera? Creo que es esta misma. Y entonces, Es increíble, a ver. yo recuerdo que hace años yo escuché de eso. Y tremenda locura porque fue un casito ahí misterioso. A ver, vamos a ponerlo. Uno de los mayores misterios de la aviación mundial podría resolverse. Han pasado 11 años desde la desaparición del vuelo MH370 de Malaysia Airlines y ahora una empresa reiniciará su búsqueda. El Boeing 777 despegó el 8 de marzo de 2014 desde la capital de Malasia rumbo a Pekín, China, con 239 personas a bordo, pero nunca llegó a su destino. A lo largo de los años, se han encontrado algunos restos en la costa de África y en islas del Océano Índico, pero el avión sigue sin aparecer. Ahora, la compañía Ocean Infinity retomará la búsqueda a unos 2.000 kilómetros de Australia, con submarinos autónomos y tecnología avanzada para mapear el lecho marino. La operación comienza en febrero de 2025 y el gobierno de Malasia espera que esta vez, por fin, se obtengan respuestas. El Pues espera un momento. MH370 sí. Yo he leído por ahí que la concesión de búsqueda de esta empresa está nada más hasta 2027, ¿eh? Y aparte, en el invierno austral, que es de noviembre a abril, no, dejan de buscar. O sea que tampoco... Si no lo han encontrado hasta ahora, lo veo complicado. No, y yo pienso que si encuentran algo es a todo el mundo ya hecho polvo, imagínate. Eso sí, claro, por supuesto. Pero también he leído que a la empresa no le pagan si no encuentra nada. Candela. A ver, ¿qué más? Eso es como especie de como que incentivando también a que lo encuentren, como que diciendo, Claro. saben que si no encuentran nada, eso para que se le pongan más enfoque Pero a esto la búsqueda. lleva desde 2014, ¿no? Creo que escuché.
Sí, yo recuerdo Estamos que en 2026. yo creo que estaba en Cuba. Sí, yo creo que estaba en Cuba cuando escuché de eso, sí. Pues Porque estamos salí de en Cuba en el 2026 y la concesión es hasta 2027. Ay, Dios. No, claro, es que coño, si en el 2027 eso no apareció nadie, ya para qué van a seguir buscando. Ya no tiene sentido ya. Al carajo. Sigue siendo el mayor misterio de la aviación moderna. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que encontrarán los restos del avión? Un hombre A ver, los restos Lo puede. lo más triste de todo es que sabrá Dios qué familiares perdieron la gente ahí, a lo mejor perdieron hijos, sabrá Dios, ahí se perdió de todo. Hombre, 200 Y entonces y pico esos familiares personas. deben estar sin jockey, imagínate tú, desesperados, aunque ha pasado los años. Y bueno, quizás muchos lo que quisieran es recuperar ya los restos. Imagínate tú, esa gente sabrá Dios, si no se sabe ni dónde está el avión ni dónde está nada. Esa gente lo más posible es que ni existan No ya. se han podido despedir de sus familiares. Sí. Pero bueno, yo creo que ya recuperar los cuerpos ni siquiera tiene sentido por la cantidad de años que han pasado. De años que han pasado, sí. Pero por lo menos saber qué sucedió. Sí, ahí Yo habría creo que que encontrar la sería caja, la interesante. caja negra esa para saber realmente qué fue lo que pasó. Pero yo no entiendo cómo es posible. Pero esas cosas no tendrán GPS, las cajas fuertes esas. Sí, Y entonces, para eso son. y entonces, Es que yo no entiendo cómo es posible que en la actualidad alguien haya podido como desactivar eso, porque no creo que haya sido un fallo. De hecho, también en otra noticia, que bueno, hay mucha información, no sabes si todo es cierto, y teorías. pero sí, teorías conspirativas. Pero en otra noticia, como que escuché que el avión fue secuestrado realmente y en piloto automático fue hacia el sur hasta que se quedó sin combustible. Candela. Sí, Es a lo mejor los muy secuestradores probable que haya sido- a mitad de camino cogieron, se tiraron todo en paracaídas, qué sé yo. Quizás ya tenían el objetivo de lo que querían hacer y dejaron que el avión se descojonara todo con los pasajeros dentro. Y este otro, que es la siguiente historia sin resolver, no, o sea, es una mucho más antigua, pero también tiene que ver con un avión. Vamos a ver. secuestra un avión, pide $200,000, salta al vacío en medio de una tormenta y desaparece para siempre. No es una película, es el único crimen perfecto en la historia de la aviación. Todo comenzó en Bueno, tiene que ver hasta un poco con lo que estaba yo recién diciendo, de que capaz que esa gente se hayan tirado en paracaídas y todo eso, y hayan dejado el avión por ir para allá a la Es que mazambeta. tiene bastantes similitudes estas historias. Las dos primeras. Y para que tú veas, no había visto Pero es de esta historia en eso. Y, 1971. al carajo. 1971, un hombre bajo el nombre de Dan Cooper abordó el vuelo 305 en Portland. Vestía traje, corbata y gafas oscuras. Pidió un whisky y con total calma le entregó una nota a la azafata que decía: "Tengo una bomba en mi maletín". Tras aterrizar en Seattle, intercambió a los pasajeros por $200,000 y 4 paracaídas. Ordenó despegar hacia México a baja altura. En algún punto, sobre los bosques de Washington, Cooper abrió la puerta trasera y saltó a la oscuridad total, mientras una tormenta helada golpeaba el avión. El FBI lanzó la búsqueda más grande de la historia, pero nunca encontraron un cuerpo ni el paracaídas. Solo en 1980, un niño halló $6,000 podridos a orillas de un río. Los números de serie coincidían, pero el resto del botín y el cuerpo de Cooper siguen siendo un fantasma. ¿Murió en la caída o logró escapar? Oye, La pero pregunta sigue abierta 50 años después. ¿cómo es posible que por decir tengo una bomba le hayan dado el dinero así como si nada? O sea, a día de hoy dices tengo una bomba, igual te meten un bombazo a ti. Vaya tú, bueno, también acuérdate el año en el que fue eso. Por eso, o sea, entiendo que las circunstancias son diferentes, pero te quedas de piedra, ¿no? O sea, yo De tenía hecho- que haber nacido en otra época para hacerme millonaria. Yo creo que una vez me pareció ver como que antiguamente no había tanto, como que tanto, tanta requicia
a la hora de cuando la gente en los aeropuertos y todo eso, no era como ahora que hay un control de eso durísimo. Yo creo que... No, pero ya aunque te hagan control, si luego la lías estando ya en el avión, eso tiene un protocolo. O sea, no es como antes. Dice que A ti antes no te van a no había dejar tanta amenazar seguridad. así tanta como cosa. si nada. Tengo una bomba. Igual te tiran a ti primero. No, quizás al principio, bueno, es que sabré desde cuándo es la aeronáutica y eso, los aviones comerciales y todo eso, pero quizás al principio nunca se había dado un caso así, a lo mejor no tenían ni siquiera ni protocolo para cuando te decían de que Ya. si alguien te decía que había una bomba. Sí, esto es como cuando van a una tienda y dicen, dame el dinero, o si no, os mato a todos. Ujú. Y van y se entonces lo me dan. imagino que a medida que hubo casos de este tipo, fue que empezaron a implementar quizás protocolos y más medidas de seguridad y Y con razón. sí. ¿Y tú? ¿Qué crees que le pasó realmente? Sabrá Dios. ¿Qué crees que le pasó? A lo mejor el Se tipo... forró y se fue a otro país Sí, a y vivir. debe estar, sí, a lo En mejor el estaba, paraíso. se fue y la gozó todo el dinero, lo gozó por otro lado, sabrá Dios. Y ese dinero a lo mejor fue como un alguito que dejó ahí para por si acaso, en algún momento regresaba o algo. Lo que está claro es que para la época que era y tal, Eso era bastante... debía ser pero- alguien que viajaba bastante y que era psicópata y todo eso estaba maquinado ya en su cabeza. No, y en aquel tiempo imagino que eso era, pero bastante dinero. Sí. En ese Sí, año, pero me se las imagino que esa ingenió cantidad, eso tiene que haber súper sido, sí. Si tú Ya supieras desde su que casa iba con el plan. allá en mi provincia hubo un caso también de un robo que lo catalogaron como el robo perfecto. Y al final se resolvió el caso por fallas de los ladrones. Por la especuladera, ¿entiendes? De la Bueno, noche a la entonces mañana, tan forrarte así perfecto no de tanto billete, tanta cosa. Entonces, eso fue lo que los delató. De lo contrario, porque lo consideraron así, el robo perfecto. Porque no Bueno, hubo forma de perfecto hasta cómo, que la liaron de nada. Y después, posteriormente. la especuladera. Con la especuladera, imagínate tú, de la noche a la mañana estar forrado un billete y fiesta y esto y lo otro, y la gente ven acá y esta talla. Es que hay que ser listo durante el crimen y después. A ver, Claro. no seas un genio y después aparentes ser lo que no eres. Quiero decir, lleva una vida normal. Un perfil bajo. No, y múdate. Eso realmente Vete por otro lado. es un psicópata. Vete por otro lado y qué sé yo, donde nadie te conoce y ahí más o menos te empiezas más o Para menos a otro especular. lado, o lleva una vida normal, aparentemente normal. No te compres no sé cuántos chalets y coches. Poco a poco móntate como un negocito que supuestamente está empezando y que más o menos cuando tú veas que el negocito como que más o menos está cogiendo una La vista, puerta trasera. poco a poco exactamente, ve rara y después cualquier cosa, no, esto es de mi negocio, me da este dinero. Ha cogido, la gente le cuadra lo que mi negocio y he ido prosperando. Aunque Cuba Eso tiene una es. cosa, Cuba tiene una cosita ahí jodida con este tema. Y es que en Cuba, cuando el gobierno te ve que tú estás prosperando, enseguida se te lanza. Ellos no te pueden, ellos pueden prosperar, pero ellos no te pueden ver a ti que tú subas de nivel, ¿entiendes? Que te vaya bien el negocio. Enseguida te ponen los ojos Claro, arriba. eres una amenaza si lo Claro, consigues. es que para ellos no ellos. quieren que nadie realmente triunfe ni tenga dinero más que ellos. Es así. Cada vez que hay un negocio flores bacán ya que le está yendo todo empingado, ¡pah! Y le meten el hierrazo y te comisan todo para el carajo y te jodiste. Te quedaste sin negocio y ellos se forraron. Para Es que tú que sepas. no te dejan. No. Jack el Destripador sembró el pánico en Whitechapel, un barrio bajo del Londres victoriano. Su primer crimen, cometido en 1888, fue el asesinato de una mujer, cuyo cuerpo desfigurado encontró un trabajador a altas Oye, pero horas de la no- madrugada. No veo la imagen moviéndose. No, es que eso no Se tiene quedó. imagen. Ah, vale. Yo creo que ese es así. A mí me sonaba. Vale, ok. ¿Un loco, un zapatero, un abogado o un plan oscuro de la Casa Real? La realidad es que más de 130 años después seguimos sin saber la identidad del primer asesino mediático. Os contamos esto y mucho más a continuación. Soy María José Rubio, historiadora y escritora.
Y yo soy Luis Quevedo, divulgador científico. Y esto es Despierta tu curiosidad, un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Y recuerda, más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. Nos trasladamos a finales del siglo XIX, más concretamente a 1888. Gran Bretaña era uno de los imperios coloniales más poderosos del momento, con unas arcas del Estado a rebosar. Como reflejo de ese brillante momento, Londres se convirtió en una ciudad poderosa, próspera y cosmopolita. Pero detrás de ese telón de oro se encontraba el Londres más pobre y desamparado. La revolución industrial había creado esas paradojas, empresarios enriquecidos rápidamente y una clase trabajadora sin legislación que la protegiera y sobreexplotada. La clase trabajadora atravesaba un momento muy duro. Los obreros estaban casi obligados a cometer pequeños hurtos o ejercer la prostitución en el caso de las mujeres para poder... De estas mismas cosas así, es de donde mucha gente de izquierda ha llegado a satanizar el capitalismo. De personas, por ejemplo, que en aquellas épocas, empresarios y todo eso, y bueno, que ya se ve en la actualidad, explotaban a sus trabajadores. Entonces, eso mismo iba generando esos movimientos de izquierda en contra de los mismos empleadores, de los empresarios de aquella época. Claro. Y de ahí es que viene tienen toda esa como en cosa la mente un perfil de esos. Explotador, que le ve a los empleados como sus esclavos y así. Sí. Y al final, no era una cosa, a ver, realmente no es un problema del capitalismo, es un problema de ese capitalista, del tipo como tal, pero no del sistema capitalista, sino del tipo, del empresario, que era el que explotaba. Y me imagino de que no todos explotaran a sus trabajadores, imagino que hubieran empresarios que sí tenían... No, aunque tenían muchas más facilidades. O sea, hasta que no se pusieron a manifestar y hubo una revuelta ahí bien grande para poder poner como unos derechos, unas normas. Eso era muy fácil y muy típico. Pero me imagino que no haya sido todo el mundo el que explotaba. Como mismo, por ejemplo, Claro, habían personas que nunca estuvieron de acuerdo con el tema de la esclavitud y rechazaron eso desde un principio. Me imagino que también pudo haber gente que... Sí, pero si tú tienes el poder, al final, pues... Sí, pero no se puede generalizar, fácil, ¿no? tampoco. Ejercerlo. No se puede generalizar. ¿Entiendes? Porque ahí estaríamos, de esa manera, si pensamos así, estaríamos generalizando de que todo el mundo explotaba a todo el mundo y no creo que todos explotaran a... A ver, no, yo no estoy diciendo eso. Pero si tú tienes el poder de que tu empleado haga lo que tú quieras, es que lo tienes muy fácil. Sí, eso sí. Pero ya te digo, no creo de que en aquellos tiempos todo el mundo explotara a sus trabajadores. No, pero una gran parte... No, eso sí pudo haber sido. De hecho, y de ahí es que tiene que quizás haber nacido toda esta talla de las personas que satanizan y que piensan de que el capitalismo es lo peor, cuando realmente no es así. Es la persona como tal es quien tiene la actitud esa negativa y explota. Pero no es un problema del capitalismo, es un problema de quien tiene su empresa y explota a sus trabajadores. Porque al final, cuando tú buscas la definición de capitalismo, es lo del libre mercado, es la creación de capital. En ninguna parte de la definición de capitalismo te dice explota a tu gente. ¿Entiendes? No, pero bueno, si el dinero es el poder y el poder corrompe. Es parecido un poco a cuando se habla de la política, que la gente suele decir, no, porque la política es cochina. No, la política no es cochina. Los cochinos son los políticos. Los políticos, que son los que la corrompen. Es lo mismo que pasa con el capitalismo. No es que el capitalismo sea malo. Malos son los capitalistas que corrompen el sistema ese capitalista. Yo creo que lo malo siempre es que el poder está concentrado en una pequeña parte de la población. Eso es lo malo. Sí, porque por ejemplo, nosotros ahora podemos montar una empresa. En un sistema capitalista y nosotros no tenemos por qué explotar a los trabajadores nuestros. No es lo mismo tener una empresa chiquita que tener un gigante, ¿sabes? Que tienes todo el poder. No importa, entonces tú si tuvieras una empresa grande
¿explotarías a tu...? No. Ajá, es lo que estoy hablando. No, pero... A ver, yo no estoy en contra del capitalismo. Para nada. Te estoy diciendo que ahí el problema no es el capitalismo, sino el poder que tiene el dinero. Y el Y que hay gente abuso que que se hacen corrompe, algunos claro, sí. de él. Sí. Pero es como con todo. O sea, antes, por ejemplo, las élites eran eclesiásticas. Entonces, si tú eras parte de ello, la mayoría de esa gente tenían esclavos para sus casas. Ujú. Vale, que uno no lo hiciera no quiere decir que la mayoría no lo usara. Es como cuando los esclavos... Imagínate cuánta gente se ha aprovechado de eso. Ujú. Claro, y no, es lo que te estoy diciendo, que al final sí, va a haber gente que sí se aprovecha, pero no es que sea todo el mundo el que lo hacía. Y de esa gente que se aprovecharon, al final termina pagando justos pegadores, y por eso hay mucha gente que terminó satanizando el capitalismo y viéndolo como lo peor del mundo. Sí, pero bueno, ese debate yo ya lo he tenido varias veces. Y por más jodido que se te haga que el mundo dependa de lo que es el dinero, tú empiezas a pensar, ¿y por qué surgió el dinero? Porque el trueque no era lo más efectivo, ¿no? Porque igual la otra persona tiene algo que tú no quieres y tal, entonces se pone el dinero. De hecho, ahora que tú dices esto, algo interesante. Yo estuve una vez leyendo de que la palabra salario viene de que creo que De sal, ¿no? sí, de la sal, porque creo que no sé si fue en el tiempo de cuando Roma, algo así, no recuerdo bien, que se pagaba con sal. Sí. La sal tenía como un valor de eso, ya tú sabes, y se pagaba con sal, y de ahí es que viene la palabra salario. Qué cosa más curiosa, ¿eh? Ahora que estamos hablando de dinero. Sobrevivir. Al final Este todo fue te en lleva a que el dinero es la forma más efectiva de, pues, pagar por X servicios. Sí. No, y es lo que estábamos hablando, que hay gente que el dinero los corrompe. Claro. En el que Jack el Destripador se hizo un nombre en el mundo del crimen. En aquellas lúgubres y deprimentes calles, Charles Cross, un conductor, abandonaba su casa el 31 de agosto para comenzar su jornada laboral. Eran las 3:30 de la madrugada y a pesar de la penumbra, Cross percibió un bulto sospechoso en un portal. En un primer momento intuyó que se trataba de una lona que alguien había abandonado, pero conforme se acercó, reconoció una figura humana. ¡Ayuda! ¡Ayuda, por favor! Gritaba Cross a otro trabajador que se encontraba en la acera. Juntos comenzaron a inspeccionar el cadáver y se encontraron el cuerpo de una mujer desfigurado y bañado en un charco de sangre. La mujer era Mary Ann Nichols, una prostituta de 43 años que presentaba un corte en la garganta tan profundo que su cabeza estaba casi separada del cuerpo. El asesino había asestado diferentes cuchilladas con una sorprendente precisión. No lo sabían, pero en ese preciso momento nacía la leyenda de Jack the Ripper, Jack el Destripador. El sadismo ejercido sobre la víctima provocó que el funeral de Mary Ann Nichols se realizase en la más estricta intimidad, evitando así que la prensa y mirones acudiesen a la ceremonia. Todos lo tomaron como un caso aislado, pero nada más lejos de la realidad. A los pocos días del primer asesinato, Annie Chapman, otra prostituta de la zona... Y ahora, porque no recuerdo, ¿esto dónde fue? Lo de Jack el Destripador, ¿fue en Inglaterra o en Estados Unidos? Creo que en Inglaterra, pero se me ha olvidado. Sí, porque no recuerdo y no, tampoco ahora recuerdo si lo dijeron aquí al principio, pero a lo mejor lo dijeron. No. No apareció lo sé. de nuevo con la cabeza práctica. Es que no sé si he mezclado una historia con la otra, pero me suena que Inglaterra. Sí, me parece también como que es por allá también. Separada del cuerpo y con una incisión en el vientre para extraerle las vísceras. Otro caso que horrorizó a la sociedad londinense. A estas dos primeras víctimas les siguió otro listado de mujeres. Elizabeth Stride, Catherine Eddowes y Mary Jane Kelly. A esta última, Jack el Destripador la despellejó como si de un animal se tratase. Cada asesinato fue progresivamente más... Me suena el Mary Jane ese. Mary Jane.
It's not my lover. Ya. Michael Jackson. Sí, porque yo decía, coño, eso me suena. Violento que el anterior y con un patrón que sugería premeditación y crueldad. La policía comenzó a recibir cientos Tipo un de loco de cartas pinga. en las que distintas personas se declaraban autoras sí, de las pero- muertes. Parece como venta de órganos, ¿no? O algo así. Sí, Porque ¿no? dice todo que tiene unos cortes muy precisos y tal. Es como raro. Y aparte, todas son prostitutas, ¿no? Hasta el momento. Sí, no, y de hecho al principio no te sacaba los órganos, al principio era nada más que como que te degollaba. De hecho, yo vi hace poco en el canal, subimos una película que es por Johnny Depp, que yo creo que trata sobre eso, que él es como un investigador, Ah, pero sí, tiene sobre como esta. premoniciones, sí, porque exactamente el asesino mataba a mujeres también que eran prostitutas, a todas las que mataba eran prostitutas. Hay películas que van sobre esto, ¿eh? Sí. No sé cómo y se le llaman. cortaba el cuello, a otras también les abrió la barriga, el estómago. Y yo no recuerdo si yo terminé de ver esa película, pero había como una élite esta de médicos que, ¿te acuerdas cuando en aquellos tiempos se ponían a estar inventando tipo Da Vinci y todo eso? Pero bueno, Sí. supuestamente Da Vinci lo hacía con cadáveres. Pero también yo imagino de que hubo su gente que se puso a inventarle quizás lo que iba a hacer hasta con gente También con viva. vivos. Sí. Y entonces era como una onda así y no recuerdo si realmente el asesino, no, ahora no recuerdo si yo terminé de ver la película o no, la película está buena. Era uno de esos médicos, de esa élite, era uno de los tipos duros, que estaba como que buscando algún Yo- tipo de cura para una enfermedad, qué sé yo, y abría a la gente y revisaba los ojos, no sé. Pues no sé si será el caso, pero yo en alguna historia he escuchado como que es muy probable que esta persona fuera muy conocedora de la anatomía humana y tal, como si hubiera estudiado para ello, ¿me entiendes? Ya, Y tiene todas las boletas, yo creo. ya. Candela. Se supo que algunos eran falsos, pero no se sabe cuántos serían ciertos. Mary Jane Kelly fue su última víctima en 1891 y desde entonces no volvió a actuar. Jack el Destripador se convirtió en el primer asesino mediático, puesto que sus asesinatos y su forma de actuar ocuparon la prensa a nivel mundial. Sin embargo, sus motivos para actuar y su verdadera identidad continúan siendo un misterio. Thomas Bond, un cirujano británico, creó un perfil criminal para ayudar a su identificación. El asesino debe haber sido un hombre fuerte, frío y temerario. Es muy probable que su apariencia sea inofensiva. Sea de mediana edad, vaya bien vestido. Seguramente vive entre gente decente que conoce su carácter y que quizás sospeche que no está en sus... Bueno, en esa película que te digo, el tipo, una de las cosas que enganchaba a las prostitutas era como que era un tipo elegante, un tipo de clase, y en algunos de los lugares se llegó a encontrar uvas, que en aquel tiempo la uva era carísima y solamente lograban comerla la gente rica. ¿Entiendes? Porque todo data así como de una época así del año de la candonga, ¿entiendes? Por allá, no sé, de la antigua Inglaterra, por allá, no sé. ¿De qué año deciste? No sé, Los creo que ahí 800 y pico, dijo- qué sé yo, no sé. La época, pero no me acuerdo. Es como de la onda esa cuando usaban los sombreros aquellos de copa y toda esa piletalla, que habían carruajes, todavía no habían ni siquiera carro, yo creo. La película esa que yo vi Ya. con Johnny Depp. Y siempre lo que se deducía era que era una gente como que de clase. Algo similar a lo que están por diciendo aquí. su forma de vestir y todo eso que decían, ¿no? Sí. ¿O no lo han dicho? No recuerdo, pero bueno, estaban diciendo como que sí se veía como que parecía que era alguien de clase noble, ¿entiendes? Una gente como de alcurnia, ¿entiendes? Y eso les daba confianza porque decían, bueno, este tipo tiene billete. Para un asesino es mucho más fácil Claro. dar la talla de que tú eres como No, y para traer para traer una una persona prostituta, bien, ¿no? claro, para traerlas cuando veían que tenía una gente de billete, decían, no, este tipo es una gente, ya tú sabes. Y al final el tipo terminaba fuckitiquifu. Como que te van a pagar más. Exactamente. cabales. Lejos de resolverse el misterio, esto solo sirvió para aumentar la especulación y que surgiesen distintos candidatos a lo largo de la historia susceptibles de ser Jack el Destripador.
Montague Street, un abogado. William Gow, un médico de la Casa Real. James Maybrick, un algodonero. Aaron Kosminski, emigrante polaco y barbero. Henry Howard Holmes, un estafador. La realidad es que nunca se ha demostrado nada. Y a lo largo de los siglos, las teorías sobre la identidad de Jack el Destripador han volado libres. Sin embargo, si de algo sirvieron aquellas horribles muertes en 1888, fue para que la sociedad posase su atención en los barrios más deprimidos y mortales, como Whitechapel. La insalubridad y la inestabilidad social en aquel suburbio terminó llegando al Parlamento británico. Se destacó la urgencia de abordar la pobreza, bueno la que tuvo. inseguridad y la criminalidad, creando un enfoque más crítico y reformista en el Londres del siglo XIX. Yo tengo una pregunta para ti. Ahora, ¿qué habrá hecho que el tipo se detuviera, eh? No sé. Una incógnita ahí cabrona, ¿eh? Sí. ¿Le habrá Yo pasado tengo, algo? bueno, Se murió igual de no un se infarto. detuvo y no pillaron más casos. O a lo mejor le dio un sirimbaco, le subió la presión y se murió para la pinga. Y la palmó. Yo tengo una pregunta para ti. Dime. ¿Un asesino? ¿Tú crees que sería... Bueno, ¿tú le pondrías pena de muerte o no? A un asesino, me refiero. Totalmente, Yo sí. totalmente. Claro que sí. Porque Eso pienso... ni lo pienso. Ahí yo los derechos Sí, humanos pero me hay los gente paso que dice que no. por el forro. Son gente súper loca. Y ahora que Yo lo le he escuchado pase a mucha gente. que un asesino le desmiembre, le descuartice o le acabe a un familiar, para que tú veas como enseguida le cambia la retórica. Enseguida. Mira, a mí no me lo han Porque hecho. hay mucha gente que hasta que no le pasan las cosas, de hecho en Cuba mismo, a veces me voy un poco de la cosa, pero es porque viene un poco al... Por ejemplo, en Cuba mismo hay mucha gente que no tienen el valor de decir nada en contra del régimen, ¿entiendes? De la dictadura. Sin embargo, cuando les ha pasado algo, ahí entonces, no, ¿y por qué va? Y tú te quedas así asombrado y dices, pero coño, si tú defendías eso, si tú decías que todo era bueno, que todo era Tienes que bacán. esperar a que te jodan. Y para entonces, quejarte. sí, de hecho, hay un artista cubano bastante popular, que se escucha también bastante en Perú, el director de Los Cuatro, José Junior. No era que él saliera tampoco como que defendiendo aquello, pero tampoco nunca hablaba No nada sé, como que se le veía, ¿no? en contra, porque ¿qué pasa? Ellos se benefician. Al final ellos ahí están enchufados y se benefician. Ah, bueno. Hasta un día que le pasó no sé qué cosa, y entonces fue que salió a comerse a... Porque ¿qué pasa? Yo digo una cosa, muchos artistas cubanos tienen un problemita grande, y es que ellos dicen, no, es que el arte no tiene nada que ver con la política. En Cuba todo tiene que ver con la política, comenzando por ahí. Por otro lado, si tú eres artista y tú ves que el pueblo ese, que es quien te ha dado a ti, te ha hecho lo que eres, no como artista, porque artista ya, ¿entiendes? Eso ya tú lo traes. Pero tú logras elevarte a un nivel gracias a esa gente, a tu público, que son los que pagan tus conciertos. Tú los ves forrados en cadena, mientras que mucha de la gente, a lo mejor de los que lo va a ver, no tienen ni cadena, no tienen nada, y dejan hasta de a lo mejor de comprarse cosas y de comer para poder pagar un concierto de esa gente. Ya. Y sin embargo ellos tú los ves en una opulencia del carajo, con dientes de oro, cadenas Me de parecen oro, horribles, ¿eh? ponen sus casas de pinga, y muchos de los que van a verlo a lo mejor viven en una casa que se les está cayendo arriba. Y sabrá Dios, vendieron Sí, esto sí, y lo sí. poquito que tenían para poder pagar los conciertos. Entonces, quienes te dan a ti la popularidad, la fama y el nivel que tú tienes de vida, son esa gente, es tu pueblo. Entonces a ellos les importa un carajo. Es como que ven al pueblo que está jodido y hacen así. Como diciendo, a mí no me interesa, al final yo voy a seguir tocando, tú me vas a seguir pagando. Claro, si a él le va bien, pues... Exactamente. Y entonces, cuando yo veo a estos artistas que dicen eso, yo me quedo así, yo digo, coño, pero qué hijo de puta tú eres, qué mal agradecido tú eres. Si gracias a ese mismo pueblo que se está muriendo de hambre, es que tú tienes lo que tienes. Ya. ¿Entiendes? Y es Sí. de tranca. Pues yo te voy a responder a esta pregunta.
Yo obviamente pienso que la mejor solución es la pena de muerte, pero te voy a decir por qué. Más vale la muerte de una persona culpable que la de un montón de inocentes Exacto. que puede llegar a matar. Entonces, la solución rápida es esa. Y aparte, si la otra alternativa es mantenerlo de por vida en una cárcel, que eso es dinero, es mantenimiento de instalaciones, de un montón de cosas, ¿no es mejor cargarte a una persona que es un potencial Es un lastre asesino? para la sociedad. Bueno, eso es. Yo te digo una cosa, en los países suceden tantas cosas así como toda la delincuencia que vemos. Tanto asesinatos, robos y toda esa pila de cosas. Si tú matas, ¿por qué tienes derecho a la vida? Vamos a ver. Pero es por las mismas leyes tan flojas que hay. Fíjate en los países donde las leyes son fuertes, como los índices y los niveles de delincuencia prácticamente son cero. Singapur, Dubái, dicen que en Dubái tú puedes dejarte el carro con la llave adentro y no pasa nada, ni te lo roban, pero las leyes por ahí son ejemplo, duras. te ponen el derecho a la vida. Yo pondría derecho a la vida si respetas la de los demás. Claro. Si no, ¿qué cojones derecho? Yo al que se le compruebe, por ejemplo, casos de asesinato, como el del tipo del meme ese que ponen que así Como la Edad Media. bajando a hacer, bajando A la guillotina. al que facha una bola de año o la manito picada. ¡Guácata! Ya, sí. Ese no lo vuelve a hacer y si lo hace después con qué pinga se va a limpiar el culo. Claro, hacer, tienes que meter cosas fuertes, cosas duras. Igual que con la gente que conduce, le pasa por arriba a una gente y se da se escapa, se da la fuga. Ese cuando lo encuentren, ñampiti, también me lo llevo ya, para que tú veas cómo todo el mundo tiene eso. Coges una gente bebiendo en el carro, le dices, la próxima vez, licencia quita, completa, licencia quita, que te vuelva a coger con bebiendo en la talla del carro. Y si después que te quitemos la licencia, te volvemos a coger manejando un carro, aunque no sea tuyo, preso hacer una bola de años. Pero penas de esas de una bola de años, no de 2 ni de 3, no. 50 años, una cosa, para que tú veas cómo todo el mundo coge el carril a hacer. Cuando tú metes leyes fuertes, claro, todo el mundo tiene que entrar por el aro a hacer, pero si imagínate tú, aquí la gente cogen, le meten un ataque a una gente, los cogen y a las 2 horas están en la calle. Claro que sí, vende que es una cosa fácil. Y después, si los meten presos, está toda la mariconería de que los derechos humanos, de que no, que el preso, que no sé qué pinga. No, hacer. No, él primero que hubiera pensado en los derechos de los demás. Exactamente. Para ir a reclamar los suyos. Exactamente. Venga. Yo te digo una cosa. A ver, la próxima. Dime. Los países tienen que... Los gobiernos tienen que ponerse un poco a pensar. El problema es que... Es lo que pasa más duros. Es lo que pasa también con muchos políticos, la corrupción que hay. Ablandado. Y llegan al poder y se olvidan del pueblo que votó por ellos y se enfocan en ellos. Mira, a ti te ocupan una casa a día de hoy y el ocupa tiene más derechos que tú como dueño de la casa. Ahora, eso ¿qué ya lógica me dirás tiene tú, eso? si no es de alguien que se ablanda. ¿Y ahora qué sentido tiene eso? Fíjate, es una cosa súper loca. Ninguno. Así no vas a querer alquilar tu casa en tu puta vida. No, y no solo eso, suponte de que, no sé, te vas a pasarte una temporada a no sé qué lado. ¿Acaso un familiar? No sé. También. O por cuestiones de trabajo tienes que irte durante unos meses a otro país y no tienes quien te cuide la casa. Y te lo ocupan y te lo ocupan tal. Una cosa que a lo mejor es tu esfuerzo, o a lo mejor es patrimonio hasta de tus propios padres que lo lucharon y tienen esa casita porque la lucharon para ti, para que el día que tú eso tuvieras tu propia casa y no tuvieras que estar. Y que venga un cabra de esto, sin haber hecho ni cojones, sin nada, sin luchar ni nada, ¡guau! Y te quita el gao, te quita la casa. Y que el gobierno ampare eso, es de bien hacer. Súper full eso. Es como decir, venga, el que hace las cosas mal, vamos a le damos premiarlo. más derechos. Sí,
Sí. Le damos el premio. Por Entonces, ser un hijo ¿hacia dónde va la sociedad? No, es que Me dio gracia tu risa. sí, pues. No, es que bien hacer es una locura. De la noche. Buah. Coño, es su Anabel. madre. Esa carita así me. Yo creo que hay una película que tiene un muñeco como ese, pero eso me da. Ah, mira, sí. Esta Es película, la esa saga Anabel, está ¿no? buenísima. La saga esa. Expediente Warren. Sí, pero la otra, la carita es así con Diciembre de eso es de. 1872. De otra Eso es de cosa. la saga esta de La Sierra, de So. So se llama. Ah, Eso está volado. El tipo es un cirujano, pero el tipo está escapadísimo y hace juego con gente que han hecho cosas mal. Y entonces los encierran en una casa, por ejemplo, y es como que ellos tienen que espiarse, ¿entiendes? Como que quitarse eso que hicieron, pero haciendo un sacrificio. No sé, ¿tú nunca has visto las películas esas de eso? Este muñequito Me lo ponen suena como en una muchísimo. bicicletica He que tenido viene que así. verlo. Buenísima. Hay una que hubo un tipo que no sé qué fue lo que hizo. Y cuando se despierta está como con una cosa, es como una careta tipo así de esa que se cierra así, con pincho. Y mm. para, a ver, eso tenía un temporizador que se iba en X tiempo se iba a cerrar esa mierda. Y Hostia, el pues de tipo, eso no me acuerdo, ¿eh? no, esa película está bien. Esa es la primera parte. El tipo, a ver, cuando se despierta hay creo que había un televisor ahí o una grabadora, qué sé yo. Y cuando él empieza a reproducir, es como que le comienza a decir los pasos para poder librarse de eso. El ojo, el tipo le había metido en el ojo la llave, en uno de los ojos. Y el tipo Joder, tenía ¿un que vudú meterse, es eso o qué? sacarse la llave del ojo para poder manipular esa máquina antes de que el temporizador terminara y se cerrara y lo matara. Entonces son gente que han hecho cosas malas o, por ejemplo, estafaron a gente, a viejitos, por ejemplo, del dinero. Disculpa, el dinero de la jubilación de los viejitos, por ejemplo. Una contadora, vamos a suponer que le robaba dinero. Bueno, él metía a esa gente ahí que habían hecho cosas malas así y esa gente tenían que joder. luchar por su vida. Pero esto parece Shaw. ¿Eh? La saga de... Bueno, se escribe Saw. Esa es la que te estoy hablando, eso. Ah, esa. Eso, sí. La sierra, eso significa Coño, sierra. Vale, sí, que la he visto, sí. Uf, ese muñequito es de esa saga. El que tiene Pero yo la hay espiral partes aquí en los cacheticos. que no puedo ver, ¿eh? No, a mí como- me encanta esa saga porque está fuerte. Es muy fuerte. Sí, está fuerte. Es muy, ¿cómo se llama? Sanguinaria. Sí. Pero para que tú sepas, a mí esa de terror es mi saga, iba a decir faga, de mi saga favorita. Comí así favorito atrás, iba a mezclar favorito con saga y dije faga. Vamos para allá. No, La no, embarcación Mary Celeste fue encontrada navegando en alta mar cuando iba camino a Génova. Un grupo Espera de un navegantes momento. canadienses. Mary Jane. Yo, Mary. al escuchar esta historia, o sea, a mí me ha dado a entender como que parecía un barco fantasma, tipo que se movía solo. A ver si tú entiendes lo mismo. A ver, vamos a ver. Vieron la embarcación andando en zigzag. El barco canadiense y su capitán David Morehouse. A ver, porque hay algo que no estoy entendiendo. Vieron a la embarcación ¿Qué en cosa? zigzag, Vieron la embarcación moviéndose en zigzag. pero eso es una locura. Porque acuérdate que, y más una embarcación de esa época, según si lo ponen así como el velero ese, que era A mí por me el pareció tipo de una timón locura. ese, y para que pueda zigzaguear, acuérdate que en esos timones, para lograr el giro completo, llevaba su tiempo, ¿entienden? Era que el barco hacía boom como un carro. Es que lo normal es que esté pues así encima del agua flotando, Claro. pero en zigzag como que... En zigzag me parece que es como, a ver, tú sabes que el barco está así sobre el agua, me parece Sí, esto. como moviéndose por las Sí. olas. Y los giros son muy, a ver, muy, Sí, muy complicado complicados. para lograr lo que haga el zigzag, entonces no entiendo bien el zigzag ese. O sea, de Decidieron hecho yo he acercarse ido con motor, Mm. que no tiene nada que ver, y ya le cuesta dar giros a un barco de esos. Claro.
Claro, en la actualidad los barcos estos más modernos y es complicado y es como que lleva un tiempo ir para lograr esquivar, es una cosa, imagínate entonces Eso. un barco de este de vela, Sí. si sagueando hasta eso, aunque yo creo que también estos creadores de contenido le ponen también como más drama para enganchar más a la gente, Sí, para tiene que pinta. hey, para poder auxiliar a los tripulantes. Sin embargo, al entrar notaron que no había nadie. Además, la escotilla estaba sellada y las pertenencias de todos los tripulantes permanecían intactas en sus camarotes. Eso está raro, ¿eh? Bienvenidos. Porque, a ver, imagínate que les han robado, ¿no? O sea, que han ido sí, unos al piratas. barco y les han desaparecido. ¿Cómo iban a dejar las pertenencias? Se las llevarían, las claro. utilizarían. Claro, sí, ahí es donde estaba la paqueta, ahí es donde estaba las balas. Imagínate tú que ahí seguro alguien llevaba su cosita de oro, su relojito, su vuelta ahí, ¿entiendes? Hasta dinero. Y tampoco parece como un barco accidentado, ni que le ha caído una ola, ni nada, porque eso se Ropa notaría. elegante también. Que uno dice, bueno, vamos a llevarnos aquí un poquito ropita sabrosa. Para después especular cuando lleguemos al barrio. Cualquier cosa coges y la vendes por ahí. Claro. Imagina aquellos tiempos. A fragmentos de la noche. El Mary Celeste fue una embarcación comerciante construida en Perthboro, Nueva Escocia, en 1861. El barco estuvo destinado a transportar alcohol desde Estados Unidos hacia Europa, comandado por el capitán Benjamin Briggs. El último registro que se halló del diario del capitán en tierra Encima fue del 3 alcohol, de noviembre de 1871. Que encima transportaba alcohol. Muchacho, Previo tú sabes con ese alcohol todo lo que se hacía. Si en aquella época a toda esa gente les encantaba. Muchachos, les encantaba todo eso. Aparte de eso, para el contrabando también eso estaba especial. Yo imagino que si el barco andaba así suelto a la mazambeta, a lo loco por ir para allá, yo imagino que el ron ese se añejó ahí, que ya eso estaba para venderlo, pero súper bueno. a su partida. Pero ¿cuánto tiempo el comandante llevaría le escribió sin nadie? O sea, eso no nos lo han contado. Sí, esa es la otra también, porque a lo mejor eran meses nada más y no era mucho tiempo. Pero si era mucho tiempo, ese roncito estaba especial, añejadito ahí, sabroso. una carta a su Le pongo en la etiqueta el barco fantasma, el nombre de ron. madre, en la que le comentó que ese martes partirían hacia Génova y le aseguró lo siguiente: nuestro barco está en un hermoso estado y espero que tengamos un buen paisaje. Como estaba previsto, el 7 de noviembre, el navío partió del puerto de Nueva York con rumbo a Génova, con Briggs, su esposa Sara y su hija Sofía, y 7 marineros en su tripulación. Según la leyenda que también se relata en el libro Historia secreta de los océanos, el barco atravesó terribles condiciones climáticas, tormentas poderosas, fuertes vientos y mares revueltos. Durante 2 semanas, tras 15 días de constantes azotes, se logró rescatar una página más del... Yo te digo una cosa, a mí me da cosa así andar en barco. A mí también. Porque con las imágenes que yo he visto de cosas de cómo se pone el mar, imagina tú en mar abierto que tú no tienes, no hay un pedacito de tierra donde tú puedes decir aunque sea voy a engancharme una uña, no. Eso es a la mazamba, lo loco ahí. Más todas las criaturas que hay en el mar, que sabrá Dios cuántas criaturas pueden haber hasta que ni se conocen. Porque sabes que el mar es súper, ¿cómo se llama? Como incógnito, ¿entiendes? Muy misterioso. Sí, no se conoce. La mayoría no se conoce. Entonces... A ver, yo las veces que he ido en barco, la que ha sido así más fuerte, diría yo. Bueno, fuerte. Que he recorrido más distancia ha sido de Italia a España. Que tampoco es que sea tanto, pero ya cruzas un mar, ¿no? ¿Qué tiempo? ¿Cuántas horas? No sé, porque yo estaba dormida. Ajá, ya. O somnolienta. Pero bueno, eran unas cuantas horas. Y la llegada era a Barcelona. Y el resto de veces han sido, por ejemplo, estoy en un lugar de playa y un barco de estos turísticos que te llevan más adentro y son chiquitos. Pero, por ejemplo, una de esas veces que he ido en un barco chiquito, se puso el mar súper bravo y encima decían que no estaba tan mal. Candela.
Sí, como para que la gente no se... Y era como que el barco parecía que se iba a meter como debajo de la ola, o sea, y pegaba unos brincos así, Eso debe ser feísimo. que no estábamos en alta mar tampoco, pero dices, aquí esto mete un brinco y nos vamos todos para abajo. No, debe ser feo estar en barco en una tormenta. Debe ser, a ver, yo he Eso visto no era videos tormenta. de barcos Pero- de estos como que llevan contenedores y cosas esas así, y creo que también algunos como de pesca, pero de esos que se meten mar adentro. Y es feo, tú ves que la punta se mete y de buena primera se ¡wow! Sale del agua. Es una cosa que tú piensas que tú dices, se va para abajo el barco y se ve feísimo eso. Sí. Aparte A de ver, eso, por debe lo ser menos, incómodo hasta dentro del camarote, dentro de tu habitación, eso. Ese vaivén, Claro. tú debes dar más vuelta dentro de ese camarote que si no te agarras bien, bueno, como son estrechos, es un ping-pong. te metes en la cama y punto pelota. Sí, pero muchachas, si eso cuando empieza eso, los brincos de eso, cuando el barco es así que el agua, porque aguante que Mira, el barco para que flote, y Los eso que cuando... son, por lo menos profesionales, Ujú. ya más o menos tienen técnicas. Y una vez mi abuela me contó que en un viaje en barco hubo una tormenta de esas, pero fuertísima. Y entonces los de la tripulación empezaron a dar vueltas en círculo alrededor del, o sea, como corriendo alrededor del barco. Y yo me imagino que debe ser una técnica. Debe ser, sí. Y me contaba mi abuela que a mi padre le envolvió como en una manta y lo metió como en un cajón. Porque estaba eso. No, es que eso es del Crudo. carajo. Yo he visto videos de eso de la gente acostada en la cama y que los brincos que dan. Porque el barco hace esto. Acuérdate que eso, Sí. flota. Y la presión de cuando se hunde, porque es metal, cuando eso lo que va para arriba es una bala. El barco boom, mete un cuando rebote, vine pácata y pácata. de Italia a España, que estaba el mar súper tranquilo, tú te metías en la cama, estando el mar bien, y sentías como que la cabeza se te iba para abajo y para arriba. Candela. Y de hecho eso era lo que no me dejaba dormir bien. No, y hay gente que hasta el vaivén ese le da vómitos y toda esa pile de cosas. A mí, por suerte, no, Por el pero... mareo. A ver, tú estás tan tranquilo y de repente la cabeza hacia abajo, ya me dirás tú. Candela. Diario de Briggs, que data del 25 de noviembre. En su texto el capitán mencionó que el barco no presentaba ningún daño hasta ese momento. Luego de esa fecha, nada se supo del navío ni de la tripulación. Hay varias similitudes con otras leyendas y relatos de naufragios de los mares, según reconstituyen varios marineros. Un 5 de diciembre, un barco de Canadá llamado Dei Gracia, Gracia de Dios, se encontraba en una isla cerca de Nueva Jersey, esperando un cargamento de petróleo, también con destino a Génova. Al igual que el Mary Celeste, seguiría el trayecto vía Gibraltar. A mitad del camino, entre los Azores y la costa de Portugal, divisaron a Gibraltar, lo lejos dice. un barco fantasma, a la deriva, naufragando a pocos kilómetros de distancia. El capitán de la embarcación, David Morehouse, y su primer oficial, Oliver DeBow, confirmaron que se trataba del Mary Celeste, pero notaron que iba vacío. El extraño avistamiento despertó su preocupación y decidieron acercarse a abordar el barco para ofrecer su ayuda. Pero al llegar, se encontraron con un escenario desolador. Las velas estaban en malas condiciones, parcialmente colocadas y algunas faltaban. Además, vieron ¿Cuántos que la años escotilla habrían pasado principal entre una estaba cosa y otra? asegurada, pero las de la proa y popa estaban abiertas con sus tapas arrojadas lejos de ellas. Al continuar la inspección, se dieron cuenta de que los tripulantes no estaban. Sus pertenencias aún yacían en los camarotes. Al recorrer la embarcación, descubrieron que el único barco salvavidas tampoco estaba. Al descender a la bodega, se encontraron con casi 1 metro de agua, una cantidad significativa. También tú sabes que, a ver, especulando aquí, pero imagínate que a lo mejor hubo alguna pandemia o algo, que la gente se estaban como que Eso es lo que yo también pensé. muriendo y al final ya Sí, el pero último que, y el tipo... ¿Los tiraban al agua o qué? Exactamente, y al final ya el último Sí, que pero eso alguien dijo, debió bueno, quedar. sí, pero ese a lo mejor, ese mismo a lo mejor dijo, bueno, ya para el carajo, ya que me voy a eso, déjame tirarme. También ya para Podría el ser. carajo y que vive el mar, a lo mejor un marinero eso súper... Pero- Podía ser peligroso también, porque el virus se puede quedar como, no sé,
en alguna sustancia, ¿no? Sí, pero a lo mejor del eso mismo barco, era lo que algo así. pensaba. A lo mejor el último, vamos a suponer que haya sido el capitán, que es el que más se protegen porque es el que va dirigiendo la travesía, y a lo mejor ya el capitán al final dijo, bueno, yo esto como seguro en algún momento va a tocar tierra, mejor me lanzo para el carajo para que no, ¿entiendes? No propagar. A lo mejor yo me quedo aquí y sigue me encuentran y se infectan, no sé, los que sabrá Dios. Y el tipo dijo, al infinito y más allá, y se lanzó como la sirenita Ariel. Sabrá Dios. Pero nada alarmante en un barco del tamaño del Mary Celeste. Sin embargo, aún permanecían dentro de la embarcación los 1.700 barriles de alcohol intactos y una impresionante Madre cantidad mía. de suministros para más de 6 meses. Luego del suceso, el capitán Morehouse llevó al Mary Celeste a 6 Gibraltar, meses. que quedaba a unos 1.100 kilómetros de distancia. Pero eso es normal. Según ordena O sea, que una embarcación coja alimentos y demás para 6 meses. Bueno, habría que ver también la distancia. Y a lo mejor Ya. era para quizás ida y vuelta, a lo mejor. Y tú sabes que esos barcos se demoraban también, se metían meses en alta mar y todo eso. Y a lo mejor iban así. Aunque quizás Yo me no imagino soy que muy también cuando conocedora, llegaran a los del puertos se abastecían y eso, pero imagino que a lo mejor para no Por estar eso haciendo tanto me gasto, extraña a mí metían que para 6 meses para ir y tengan para vuelta. tanto tiempo. Sabrá Dios. Pero bueno. a la ley marítima. Quien rescata una nave perdida puede esperar una recompensa dependiendo del valor del buque y la carga. Y la indemnización también estaba sujeta Oye, eso. al grado de peligro del rescate. Más tarde, esta acción despertaría sospechas en contra de Morehouse. Con el correr de los años, se emprendieron diversas investigaciones que derivaron en extrañas teorías, pero jamás se hallaron pruebas concretas. Incluso se impulsó un estudio con tecnología moderna y algunos documentos Igual- hallados en otros navíos. Igual lo manipuló de cierta forma para que se viera como que estaba rescatando el barco. También. Para el money. Pero tampoco lograron develar la verdad sobre el misterio del Mary Celeste. La hipótesis que se plantearon fueron desde un motín de la tripulación hasta criaturas sobrenaturales, pasando por catástrofes climáticas y asaltos de piratas. De todo puede El ser. 23 de diciembre de 1872 comenzaron las primeras indagaciones a cargo de John Austin. Su estudio detalló que la nave no Aunque no creo que hayan sido piratas, porque los piratas no hubiesen dejado un barril vivo de eso, de ron. Eso te estoy diciendo. Muchachos, o sea, si hubiesen dado un banquete con eso. si alguien asalta el barco, ahí no se queda ni una mierda. Lo de valor, claro, nada de eso se queda. no tenía daños por mal tiempo y había estado involucrada en una colisión. Según una teoría, la tripulación se habría rebelado contra Briggs en un motín, aunque nunca se hallaron señales de violencia que sostuvieran este relato. No Otra de creo. las hipótesis más Habría famosas sangre. narraba el encuentro del Mary Celeste con un maremoto que podría haber causado una fuerte turbulencia en la superficie que dañó la carga, liberando vapores tóxicos. El temor de una posible explosión podría haber llevado a Briggs a abandonar la nave, lo que explicaría por qué estaban las Explosión, escotillas pero las abiertas. explosiones se ven. Esta teoría O sea, fue avalada por el periódico ¿Mm? Si explota una parte del barco, se iba a ver claramente. Sí. New York World en Y más con alcohol. O 1886, sea, que citó otro Muchacho. caso en el que explotó una embarcación que transportaba alcohol. Ahí no, No obstante, no quedan ni las moscas. tampoco pudieron corroborar esta afirmación. estos no han pensado ya que mucho. los barriles hallados en el navío estaban en perfectas condiciones. El otro relato que tomó fuerza con los años apareció en las páginas del medio Revisión Trimestral, que en 1931 difundió un artículo donde acusaban a Morehouse de un ataque contra el Mary Celeste para apoderarse de la carga y poder cobrar la indemnización. Incluso algunos marinos se atrevieron a sospechar de que criaturas marinas mitológicas, como el Kraken, podrían haber aniquilado a la tripulación. Esta teoría, como las otras, tampoco pudo ser comprobada. Sí, claro, iba a dejar Más de un el siglo barco después. intacto. En el Ahora, con estas cosas así misteriosas, estaría bueno para un día. Yo tengo por ahí un documental que creo que estaría bueno para traerlo al podcast sobre las sirenas. Ahora que hablan ahí de, Pues, pero traigámoslo. supuestamente, sí, es un documental que se hizo donde supuestamente como que, a ver, lo que tratan ellos de, sabrá yo también cuántos documentales no son mecánicos, ¿entiendes? Pero en ese tratan de dar a entender como que un avistamiento
un submarino que iban, de estos de los chiquiticos que sí tienen ventanitas y eso, de como tipo un ser con membranas, papá, que pone la mano así, pero con forma humanoide, ¿entiendes? Y pone la mano así con membranas en el cristal ese como del submarinito ese de estos de los estudios. Submarinitos estos que no son los de guerra, ¿entiendes? Sino que son más chiquiticos y tienen las ventanitas esas redondas en uno de esos, que es como para hacer estudios marinos en uno de esos. Y pusieron también, creo que ponen como fragmentos de avistamientos en otros lugares de personas que han visto como cosas de... Pero bueno, eso también en los documentales, bueno, eso puede ser manipulado, lo que sea. Pero creo que estaría interesante verlo. Todo puede ser manipulado, claro, pero también puede haber cosas también irreales, depende de la fuente. Sí. Por ejemplo, el anterior caso a este estaba grabado por National Geographic. Me creo más esa fuente que cualquier otra. Sí. Estaría bueno. Después vamos a ver si lo traemos ahí. Yo creo que a la gente también le puede interesar todas esas tallas así raras de... A ver, que traigamos algo aquí no quiere decir que sea cierto. Ni nosotros somos expertos muchas veces, ni todo lo que sale por ahí tiene que ser verdad. Claro. Entonces... Sí, no, es que a veces ahí te pueden dar cosas como verdad y quizás a lo mejor después haces una investigación mucho más profunda y no lo es. Entonces nosotros pero bueno, no tenemos tampoco culpa de eso. La cosa es que reaccionemos a ello o debatamos si puede ser verdad o no, etcétera. Exactamente, claro. En el 2002 se emprendió una nueva investigación. La documentalista Annie McGregor reconstruyó la deriva del barco fantasma y afirmó que Briggs tenía su brújula rota, por lo que según su teoría, que reflejaba en el documental la verdadera historia del Mary Celeste, habría perdido el rumbo al zarpar. Según sus cálculos, el Mary Celeste se habría desviado 140 kilómetros al oeste de su trayecto. Bajo su hipótesis, cuando el capitán se dio cuenta del error, torció su rumbo hacia la isla de Santa María, en las Azores, en búsqueda de refugio. De ser cierto, aún quedaba por responder la pregunta: ¿qué ocurrió con la tripulación? McGregor descubrió que el Mary también Celeste había sido... haber bajado. Es una teoría mía, ¿eh? Imagínate, encuentran, yo qué sé, una isla, pueden haber bajado un momento. Yo qué sé, aquí vemos que hay un árbol frutal y tal y cual. Yo qué sé, por algo, pensar en subir y que el barco se haya desamarrado. Se le haya ido el ancla. Algo así. ¿Sabrá? Porque una gente que tiene cosas de valor, no creo que hayan querido dejarlo. No. Ahí, eso está raro. Por eso te digo que quizás también la hipótesis esa que de lo que estábamos ahorita nosotros especulando, del tema de una pandemia ahí adentro, que sabrá Dios. Yo sí me lo creo, de hecho lo llegué a pensar sin que tú me lo dijeras. Sí, pudiera, sí. Es que acuérdate en aquellos tiempos también en las enfermedades que habían y las pandemias y sí, las tuberculosis y todas esas morrongas. Y ya se han dado casos, Sí. De pandemias en... embarcaciones. Sí, bueno, pandemias no llegaban a ser porque estaban dentro de un barco. Pero enfermedades estaban controladas, jodidas. Sí, estaban ahí. Reparado poco antes de zarpar, por lo que los desechos de la reconstrucción y los polvos de carbón empleados podrían haber tapado las bombas de agua al no poder desecar el agua que ingresaba a la bodega del barco. La documentalista sostiene que Briggs, ante la incógnita de saber si podía llegar a salvo a una costa, ordenó el abandono del barco para evitar poner en riesgo a sus hombres y a su familia. De todas formas, la hipótesis nunca halló una respuesta concreta a la desaparición de las 10 personas que navegaron el Mary Celeste. Desde noviembre de 1872, muchos investigadores... Pues bueno, 10, es que, joder, pudo pasar cualquier cosa. Pero sí. Ese pedazo de barco, para 10 personas. Yo pensé que eso iba de gente. Bueno, una pandemia ahí como que no. Pero sí que pudieron enfermar, ¿eh? Sí. Intentaron arrojar luz sobre el misterio del naufragio del barco. Ya descubrí ya lo que pasó. Ya. A ver. La sirena, Cere. Le salió una sirena y les cantó y se tiraron. ¿No te acuerdas que dice que la sirena traían a la gente? Ahí hubo una que le metió un reparto. Chaque, chiquihuaque, chiquihuaque. Y mismo hicieron así. Y empezaron a bailar reparto. Taca, taca, chaca, chaca, chaca. Y se fueron tirando. ¿Se metieron una orgía?
y se iban tirando, tácata, y chaca, 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 y guácata. Eso fue. Algún temite de chocolate, ellos estaban tirando la sirena ahí, bim bam, y empezaron a bailar reparte todo el mundo, bim bam, y se iba tirando uno, y después lo otro, y las sirenas metiendo un repartón durísimo eso, el del palón divino, chaca, 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 y se iban tirando. Fue eso. Barco fantasma, más famoso de todos los tiempos. Hasta el momento, nadie llegó a una explicación definitiva. Ese En barco cuanto a tiene misterio forma como en de sí, pez. Es una de las leyendas más emblemáticas de los mares. No, y tú sabes El también relato que de sería Mary también algo genial también para traer, que siempre ha sido una incógnita, el Triángulo de las Bermudas. Ah, sí. Eso siempre ha sido una Sí, cosa sí. bien, ¿cómo se llama esto? Así como que da Yo curiosidad. cuando fui a viajar para Italia y tal, sabía que iba en barco, tenía miedo. O sea, por el tema del triángulo este. Candela. porque Pero me el triángulo no es más para acá, no es para acá para... No sé dónde está, pero claro, yo había escuchado Creo que es por acá, y me daba miedo que hubiera algo similar por donde yo pasaba. Creo que es por aquí, por lo que es América, pero para arriba así, cerca, más o menos. Centroamérica, por un lado, eso creo, no estoy seguro. Dejó las Tendría que puertas buscar. entreabiertas para que escritores y artistas dejen volar su imaginación. Tal fue el caso de Sir Arthur Conan Doyle, que en su cuento de 1884, La declaración de Habacuc Jepson, se atrevió a contar el testimonio de un hipotético sobreviviente. La historia también tuvo su oportunidad en la pantalla grande de Argentina, con la película Mary Celeste, dirigida por Julio Saraceni, que se estrenó el 5 de abril de 1945. Como ocurre Mira qué desde hace listos. 150 años, la historia del Mary Celeste aún encierra tantos misterios como las agitadas aguas en las que nació su leyenda. Espero que esta historia haya sido de tu agrado, como cada noche. Candela. Al final, es una incógnita ahí súper grande el tema ese del barco. Sí, porque ha pasado tanto tiempo que es algo que ya prácticamente no se puede verificar. Sabrá Dios qué fue lo que realmente pasó ahí. Ya. Interesante. El 2 de enero, Game un over. joven de unos 20 años llega al Hotel President, un hotel de lujo con más de 400 habitaciones. Está bien vestido, con un abrigo oscuro, pero sin equipaje. Se registra con el nombre Roland T. Owen y pide una habitación interior, oscura, lejos de las ventanas. Le dan la número 1046. 3 días después, aparece dentro de esa habitación brutalmente apalado, atado pies y manos y con marcas de estrangulamiento. Pero todavía respira. Logran preguntarle quién le ha hecho eso. La respuesta les deja sin palabras. Nadie. Me he caído contra la bañera. Intentan una última pregunta. What the ¿Ha fuck? intentado hacerse esto usted mismo? Owen niega con la cabeza. No. Después, su voz se apaga. Ha gastado sus últimas fuerzas. Se derrumba. Horas más tarde muere en el hospital. Por lo menos que hubiera Nadie dado lo más reclama, información, nadie lo ¿no? Sí. reconoce. El nombre con el que se registró no existe. Es un fantasma. La policía revisa la habitación y se encuentra con un rompecabezas imposible. No hay ropa, no hay pertenencias, no hay arma homicida. Pero sí huellas de una mujer en el teléfono, un vaso roto, una horquilla en el suelo. Hombre, pues alguien estuvo ahí, claramente. O sea, Huellas de una mujer. Y se Claro, puede identificar y así esa que saber mujer. de cuando el dedo, bueno, será porque el dedo, a lo mejor el dedo de un hombre es más grueso que sí. sí, sí. Todo eso está estudiado. Mm. Pero entonces está claro que estuvo con una mujer ahí. Sí. Y una nota escrita a mano que menciona un nombre, Don. Este es el misterio de la habitación 1046. Los detectives empiezan a investigar. El teléfono está descolgado, su agresor lo deja por muerto. Desde las 7 de la mañana hasta las 10:30, el joven sigue vivo, inmóvil, mientras los empleados llaman a la puerta sin darse cuenta de lo que pasa dentro. La escena empieza a tener un orden, pero la gran pregunta sigue en pie. ¿Quién ha hecho esto? Cuando revisan la habitación, no hay ropa, ni camisa, ni pantalón, ni ropa interior, ni abrigo, nada. Como si alguien se lo hubiera llevado todo. Solo queda una etiqueta suelta de una corbata fabricada en Nueva Jersey. También Made faltan in los New- productos de baño New del Jersey. hotel, jabón, champú, toallas, las fundas de las almohadas, hasta el cenicero. Es evidente que alguien se ha tomado el tiempo de limpiar huellas y llevarse todo lo que pudiera estar manchado de sangre. El arma tampoco La aparece. amante. Owen tiene varias puñaladas, pero no hay ningún cuchillo en la habitación.
Eso descarta cualquier idea de suicidio o accidente. Coño, pero ese tipo era Iron Man, porque todavía estaba vivo. Y mira, Ya te la digo. cabeza se la descojonaron toda. Y en el pecho ahí también hicieron zafra con él. Y todavía estaba vivo. En cambio, hay objetos raros. Muy Un vaso raro. roto en el lavabo, otro intacto en un estante, una horquilla en la alfombra, un cigarrillo sin encender y una pequeña botella con ácido sulfúrico diluido. ¿Qué hace ahí un frasco así? Nadie lo sabe. Ácido En el teléfono, sulfúrico. Los forenses encuentran Sí. huellas dactilares limpias, pequeñas, que no son de Owen ni de ningún empleado. Pues se han emborrachado y se han Pertenecen casi matado. con O seguridad sea, a una mujer. El misterio es extraño. Una mujer estuvo allí, usó el teléfono, tal vez incluso estuvo en el crimen. La escena parece un intento de borrar pruebas, pero con detalles que se escapan. Los detectives A ver, esa interrogan a mujer todos los testigos y empiezan a no se hubiera reconstruir la escapado historia. si no tendría culpa. Claro. Habría estado ahí para hablar con la ambulancia, la policía, con quien fuera. No, se pudo también el haber dueño del asustado hotel. también con lo que pasó y salir echando también. Bueno, ya, pero por más que te asustes, o sea, tú dices, a ver, está una vida en peligro y encima luego van a ver al muerto aquí. ¿No es mejor quedarse y decir, ha pasado tal cosa? No, pero pueden hasta pensar de que fue ella. Y que está quizás tratando Ya, de victimizarse. Porque Es ahí a que esa si hora la primera realmente- sospechosa bueno. sería ella. Si pasa a día de hoy, yo creo que lo más seguro es quedarse, si no has sido tú. Claro, llamar al 119. El primer Candela. día, Owen llega y no pide una habitación cualquiera. Quiere un cuarto interior sin vistas a la calle en un piso alto. Un espacio cerrado sin contacto con el exterior. El recepcionista le entrega la 1046 en el 10º piso. Owen no trae maletas. En los bolsillos solo lleva un peine, un Eso está cepillo de raro, pelo lo y que un tubo de pida- pasta de dientes. Nada más. En un hotel Sin de esta vistas. categoría eso no pasa desapercibido. Al observarle más de cerca ven detalles todavía más raros. Una cicatriz larga y curvada en el lado izquierdo del cráneo y una oreja de coliflor, típica en boxeadores y luchadores. El empleado del hotel, Randolph Prost, lo acompaña hasta la habitación. Suben juntos en el ascensor y Owen comenta: Ah, no sabía yo Anoche eso. durmió en el Hotel Muehlbach, a pocas manzanas de allí, pero lo dejó. Sí, eso de los, Lo de los colifl- boxeadores. Sí, eso en Cuba nosotros le decimos coliflor a eso. Pero qué feo, ¿no? Y sí, pero en Cuba eso nosotros se lo vemos más a los luchadores que a los boxeadores. Yo Eso no es recuerdo que le haberle han visto dado un los oídos así. ¿Golpe ahí o qué? Sí, es sí, exactamente, y por el roce y todo ese pile de cosas ahí contra el colchón y todo eso. Por eso te digo que eso suele pasarle más a los luchadores que a los boxeadores, porque yo me escapaba cuando estuve en la EIDE, en la escuela de deporte, yo me escapaba de mi área de deporte y me iba para el área de arriba, que era la de boxeo. Porque me cuadraba un montón, bueno, me cuadra. Y entonces lo que hacía era que iba para allá, tucutu, y ahí arriba también uno de los profesores es primo mío, Álvaro Betanzo. Y entonces uno de sus hijos, que es mis primos, que de hecho uno de ellos, cuando comencé en la música, uno de ellos fue ¿cómo se llama esto? Fundador conmigo en los primeros proyectos de música. Y en ese tiempo, Joandri había dejado el boxeo, se había ido para atletismo, y Albardín había dejado el atletismo y se había ido para boxeo. Y entonces yo subía para allá, me ponía ahí las manillas esas, qué sé yo, y empezaba a entrenar ahí. Entonces había una pila, estaba Osito, estaba Oso, había otro que le decían el mono, qué sé yo, no sé, eran una pila de boxeo. Todos se van a empingar conmigo, entonces yo para arriba a entrenar ahí boxeo y todo eso. Y entonces yo no recuerdo a ninguno de esos boxeadores con coliflor en los oídos. Ninguno. Sin embargo, tenía muchas amistades, porque también tenía un primo mío luchador y habían compañeros míos de aula que eran luchadores. Y a veces también me escapaba del área mía y me iba para allá con los luchadores. Y recuerdo que mi primo, Ireki, también, estaba Ireki, Sandro Lai, Joshua, coño, mi consorte desde que estábamos en el ciclo. Un chamaco que le tengo tremendo aprecio, igual que a Sandro Lai, chamaco con pingado, serie. Y Ireki también. Y entonces todos esos chamacos, la mayoría de ellos con el tiempo desarrollaban eso y era por el roce, tanto con el colchón yo no me como meto con a el cuerpo, todo luchadoras. eso se les hacía. Ya, solo por no tener esa coliflor. Sí, eso de pinga. Y creo que para quitárselo había que pincharle ahí en la oreja y toda esa vuelta ahí. Uf. Creo que si tú te quedas normal, creo que con el tiempo se te va desinflamando, pero había gente que a veces le hacían, era lo que yo escuchaba, que también había una forma que era como que te pinchaban ahí en la oreja y para que eso como que, Eso dolera. me imagino. Porque le parecía demasiado caro. La frase parece normal, pero con el tiempo tendrá importancia.
Al llegar al 10º piso, Probst abre la 1046. Owen entra y se instala sin deshacer ninguna maleta, porque no la hay. Y ¿sabes qué? Creo que también en judo también pasa lo mismo, si mal no recuerdo. Porque cuando estuve en judo, creo que también ahí, también por a veces el roce y cuando te tiran para el piso y eso, para el colchón, creo que en el judo también suele suceder, pero en el boxeo no lo recuerdo. A primera vista parece un cliente más, educado y discreto, pero hay algo en su mirada, una sombra de preocupación que se clava en la memoria de quienes lo atienden. Minutos más tarde, la limpiadora Mary Soptic llega a la 1046, toca a la puerta y una voz suave la invita a pasar. La habitación está casi a oscuras, con las cortinas cerradas y solo una lámpara de mesa ¿Por encendida. qué le ponen la cara como Owen está sentado en silencio, quieto, con esperando. sombra? Ella empieza a limpiar, incómoda, mientras él permanece quieto, mirando Porque la a lo mejor no es ni siquiera la De imagen repente, real dice ni que en unos nada. minutos va a recibir la visita de un amigo y que por favor deje Creo que la puerta sin sospechosa. cerrar con llave cuando salga. Owen se levanta, se coloca el abrigo oscuro, se peina. Antes de irse repite la instrucción. Volverá en 15 minutos y espera a su amigo, así que la puerta debe quedarse abierta. A las 4 de la tarde, Mary Soptic regresa con toallas limpias. El pasillo está en... Aunque te digo, cuando estuve buscando material de esto, me di cuenta que hubo un canal donde el muchacho dice, creo que casi al final de uno de los videos, o a mediación de uno de los videos, donde él dice de que como que ellos ahí cuentan historias escritas por ellos. Que ese es a veces el problema de estas cosas, que a veces tú traes un contenido pensando de que es real y a lo mejor puede ser... Por ejemplo, los que busqué yo eran muy famosos. O sea, no quiere decir que hayan sido totalmente ciertos, pero ya son casos conocidos. Y entonces Oye, eso sí si me buscas llamó la algo por atención, ahí. eso. De que puede hacer algo como que Sí, uno muchos trayéndolo casos como... que hay por sí, internet es que sí, se lo inventan. sí. En silencio. La puerta de la 1046 permanece sin llave igual que la dejó. Empuja suavemente y entra. Dentro, la oscuridad es casi total. Esta vez Owen está tumbado sobre la cama, vestido, quieto, con la mirada fija en el techo. Nota un detalle en la mesilla, un papel escrito a mano. Don, vuelvo en 15 minutos. Espérame. Mary deja las toallas sin decir nada. La mañana siguiente, sobre las 10:30 de la mañana, Mary Soptic sube de nuevo a la 10ª planta. La puerta de la 1046 está cerrada con llave desde fuera, lo que indica que Owen ha salido. Lo curioso de las habitaciones del President era que las cerraduras solo se podían asegurar desde fuera. Esto significaba que en muchos casos los huéspedes dormían con la puerta sin cerrar, algo impensable hoy en día. Pero cuando Soptic usa su llave maestra y empuja la puerta, encuentra a Roland Owen dentro, sentado en la misma Me silla, parece en raro la misma eso. oscuridad, con las cortinas echadas, como si nada hubiera cambiado desde el día anterior. El silencio se rompe de repente. ¿No te parece raro? Una puerta que se asegure desde afuera en vez de desde dentro. Cualquiera puede venir, no sé, Sí. y dejarte trancado. Aparte de eso, tu privacidad... Pero al parecer dice que antes era así. Sí, pero está súper loco eso, un hotel, porque no tienes privacidad, cualquiera pudieras entrarte Claro. para allá. De repente, el teléfono suena. Owen corre a contestar. Mary sigue limpiando, pero la Antes habitación está tan no había callada la que es misma- imposible no escucharle. Owen habla en voz baja. La misma maldad. No, maldad sí, pero la vida no tenía tanto valor como ahora, ¿sabes? Bueno, yo Bueno, depende escuchaba hasta que creo que en Canadá había lugares, una vez, no sé, alguien había visto eso como en un documental o algo de eso, o creo que yo vi fragmentos del documental, de una persona haciendo un documental hablando de en Canadá, que la seguridad como era, ¿entiendes? Al punto que dice, aquí la gente no le ponen seguro por dentro. Aquí tú llegas a cualquier casa y le haces así y te das cuenta que está abierta. Y eso lo vi. Disculpe, estando yo en Cuba. Vi el video ese. Me Aquí hablaron de antes él y pasaba en después los lo vi. pueblos. ¿Mm? Aquí antes pasaba en los pueblos, que no cerraban la puerta. Y me imagino de que, claro, de que ahora a estas alturas ya eso no pasa en Canadá. Se dirige a la persona al otro lado por su nombre, Don. Repite varias veces lo mismo, que no tiene hambre, que ya ha desayunado, que no quiere comer. El tono es tenso, casi obediente, como si la persona al otro lado mandara sobre él. Un amigo no insiste en lo que comes. Cuando Owen cuelga, la camarera se queda callada y finge no haber oído nada. Owen cambia de actitud. De pronto empieza a hablar con ella, como si quisiera disimular. Le hace preguntas raras, si ella limpia todo el piso, si hay muchos huéspedes que viven de forma permanente en el hotel, cuántas camareras trabajan allí. Habla de forma nerviosa y camina de un lado a otro. Parece inquieto, asustado. Por la tarde, a las 4, Mary vuelve con toallas limpias. Al acercarse a la Está raro. 46, escucha dos voces masculinas dentro, hablando en tono bajo. Toca la puerta y anuncia que trae toallas. Una voz grave responde de inmediato. No las necesitamos. No es la voz suave de Owen, es otra persona. Mary insiste, recuerda que esa mañana había retirado todas las toallas.
Dentro repiten lo mismo. No las necesitamos. Es imposible que sea verdad. Uy, Y eso lo sabe. parece Aún ya así, decide no forzar más la que situación. tiene el y se diablo marcha. dentro, ¿eh? Sí, yo veo eso medio raro. Las necesitamos. Yo ya estoy medio que sospechando que esto es una novela inventada ahí. Este Esa caso misma me noche, la vecina de parece... habitación que duerme en la 1048 escucha voces fuertes en el 10º piso. Reconoce claramente a un hombre y a una mujer discutiendo. Los gritos suben de tono, se oyen insultos, portazos, hasta un golpe seco contra la pared. Jean se queda quieta. Está convencida de que viene de la 1046. Piensa en llamar a recepción, pero el silencio vuelve de golpe y decide no hacer nada. Fíjate, primero estuvo un tipo. No será una psicosis. Primero estuvo un tipo. Y ya después entonces una mujer. A no ser de que el tipo Y era el después- marido, a lo mejor el chamaco, la víctima, le estaba comiendo la jevita al tipo, al que hablaba grueso, y el tipo fue a reclamarle. Mm. Sabrá Dios qué le dijo el tipo, se va el marido, llega después la mujer, oye, pero ¿para qué tú le dijiste esto a Cere? Como tú, pero tú hablas con qué chismoso tú eres, ¿para qué tú le dijiste tal cosa? Me enredaste, ahora fulano fue para allá y me ponchó un ojo, ¿eh? Pues tú estás en la gracia dándole tanta información, ¿para qué tú le dijiste eso? Sabrá Dios. Esa discusión entre un hombre y una mujer será, horas más tarde, un dato clave. Poco después aparece otro testigo, Charles Blocher, el que manejaba el ascensor esa noche. Alrededor de medianoche ve entrar a una mujer joven, que parecía ser una chica de compañía. Ella le pide subir al 10º piso, directamente a la habitación 1046. Blocher la Otra acompaña, vez. pero minutos después la misma mujer regresa confundida. Dice que su cliente no responde, que quizás se ha equivocado de habitación. Menciona incluso la 1024, porque nota que allí hay luz encendida. Decide esperar en el pasillo, pero al final baja otra vez. Más tarde, cerca de la 1:30 de la Ah, se madrugada, fue sin regresa cash. acompañada de otro hombre y pide subir al 9º piso. Hacia las 4:15 de la mañana abandona definitivamente el hotel. El relato de Blocher confirma algo inquietante. Esa mujer busca a alguien en la 1046 y nunca logra encontrarlo. Si Owen la había citado, ¿por qué no puede abrir? ¿Ya está incapacitado en ese momento? ¿Ya ha ocurrido algo dentro de la habitación? A las 7 de la mañana del 4 de enero, la central telefónica del Hotel President hace una llamada de despertador a la habitación 1046. La operadora, de la Ferguson, espera la típica respuesta de un huésped, pero lo que escucha es otra cosa. Hay algo aquí raro también. Si las puertas no se podían trancar por dentro, ¿por qué no podía entrar la tipa? A no ser de que alguien se hubiese cogido la llave y hubiese trancado por fuera. De lo contrario, ella pudo haber entrado. Porque si no tenía seguro por dentro, solamente para poder asegurarle era por fuera. Esto tiene vacíos por todos los lados. Sí. A ver, vamos a correr Si un te vas poco. a inventar algo, invéntatelo bien. Sí. Sí, yo creo que esto es más bien un Que tenga invento. coherencia. Hacia su coche Sí. haciéndole señas desesperadamente. Lane frena pensando que se trata de alguien que confunde su coche con un taxi. El muchacho se acerca. Tiene unos 20 años, viste solo camiseta, pantalones y zapatos. Está temblando, agitado, con miedo. Fíjate que ya esto está fuera ya del hotel. Ahora, ¿cómo tienen toda esta descripción y toda esta cosa de todo lo que sucedió fuera por allá? Pues más o menos los del hotel te pueden decir. Pero ya esto es una historia ya aparte de lo mismo, pero por... Se disculpa y pregunta si puede llevarle a un sitio donde encontrar un taxi. Lane acepta. El joven se sube al coche y cierra la puerta de golpe. Sus manos Y este tiemblan. tipo... Mientras conduce, ¿de dónde Lane lo mira salió? de reojo. El chico tiene un corte en el brazo. Se ve lo como sujeta de actual. manera extraña, como si intentara contener una herida mayor. Sus nudillos también están rojos con marcas de pelea. Lane le dice, parece que has tenido una noche dura. ¿Te has metido en algún lío? Owen mira al frente y entonces responde, mañana voy a matar a alguien. Lane se queda paralizado. No sabe si la amenaza va contra él o contra otra persona. El tono no suena a broma, suena a rabia, a venganza. Lane decide no responder. Mantiene las manos en el volante y sigue conduciendo. Ya me he perdido Durante en el esta resto del historia. viaje, el joven apenas habla. Solo Esto mío me huele a... Esto yo creo que es algo... Yo creo que esto es ficticio. Yo prefiero quedarme con las historias Un anteriores que con esto, porque esto me... Es que encima la historia da más vueltas que una peonza. No, yo ahí también corrí, ¿entiendes? Porque es que veo que se sigue alargando la cosa y todo no ve, es una cosa que es súper rara, que no sé, que hay muchas cosas que no encajan ahí. Sí. No sé. Y entonces ya... Este lo damos por falso. Sí, vamos a dar este por falso. Este no me parece... no sé, lo veo raro. Lo veo raro. Que no nos la Entonces, cuelen. Sí. No sé, hay algo. Y más ahora yo metiéndole taller, acordándome de lo que te dije que vi.
me da cosa? como cierta talla, ¿entiendes? De eso, del muchacho ese que como que a mitad de video que decía de que ellos escribían, como que yo dije, pero ¿y esto qué cosa es? Hombre, pues hay mucha gente que escribe ficción. Sí, no pero es bueno, nada nuevo, ¿sabes? a la hora que cuando yo estuve haciendo la búsqueda estaba buscando casos reales, ¿entiendes? Con ese nombre así. Pero bueno, misterios, ¿entiendes? igual Sin te lo meten resolver. como si fuera una verdad Claro. para que tú te lo quedes viendo, ¿sabes? Sí, el enganche del creador de contenido, la mecánica ahí para engancharte y que veas y al final eso es lo que le ayuda con su monetización. Entonces, nada, me pareció súper interesante. De todas las historias, ¿cuál fue la que más te cuadró? Bueno, cuadrar ninguna. Pero la que más me impactó fue la del avión, la primera, porque es como súper actual y dices, a ver, ¿cómo hoy en día, bueno, hace unos años, ¿no? Puede ser cierto que un avión se desaparezca y no encuentre nada. Muy extraño. Sí, que porque yo imagino de que todas las cajas negras esas de los aviones deben tener localizadores. Sí, pero parece Y ya que en de ese alguna año, forma han en ese podido. año todo eso existía. Sí, parece que de alguna forma han podido como desactivarlo. Está muy raro. Entonces era alguien que conocía realmente, porque eso no creo que sea fácil, que no sea algo así tan como para desactivarlo. El propio igual piloto. O no sé. No sé, yo imagino que eso va a tener como algún tipo de seguridad y como que para que cualquiera no lo manipule. ¿Y a ti cuál te gustó más? A ver, a mí el que me llamó así, a ver, los otros dos anteriores de los aviones están tan duros. Pero la talla esa de lo de la incógnita del barco me enganchó bastante. Esa talla de que sabrá Dios si a lo mejor es verdad o mentira, pero bueno, me enganchó bastante. Imagínate un barco a la deriva así, por aquí para allá. Y Pues no es tiene muy nadie, famoso, entonces mil de cosas, está eso. La historia esta. Que sea verdad o no. A ver, yo no estaba ahí A para ver, verlo. quizás la película esta del barco fantasma y todo eso, a lo mejor es como un poco también basándose quizás en eso, en esa talla, lo que claro, en la película le meten quizás más ficción y más cosas, pero a lo mejor ese fue como que lo que los motivó a hacer ese tipo de esa película. A ver, puede que haya sido una historia real y después se le haya ido adornando. Sí, la llevaron a la ficción. Eso es. Esa y la de los aviones estaban también, pero esa creo que fue la que más me... Y de todas, ¿cuál fue la que te pareció lo más irreal? Que bueno, es evidente. ¿Más irreal? La más irreal, sí. Pues la última. La última, eso ahí, el palo. Ahí lo que metieron fue saoco. Nada, queremos agradecerles antes de terminar, iba a decir de terminar el podcast de hoy. Queremos agradecerle a los creadores de contenido de los videos que utilizamos. Y nada, no olviden que pueden aquí, a este número que está aquí abajo, pueden enviarnos sus anécdotas para sacarlo en la sección de anécdotas que tenemos. También pueden buscarnos en Facebook en @lamasamba de podcast. Sí. También los invitamos a visitar nuestra tienda online. Y ahí van a encontrar diseños originales. Ahí pueden ayudarnos con compras. Eso es un apoyo ahí grande para nosotros, ya que somos un canal que no monetizamos ni nada. Entonces, bueno, no olviden suscribirse, darle like, activar la campanita, comentarnos, déjenos sus comentarios también de qué les pareció. ¿Qué teorías tenéis? Sobre estos videos que estuvimos viendo. También les invitamos a unirse a nuestra comunidad de Telegram. Ahí al final vamos a dejar en una pantalla final un video que viene todos los requisitos que deben seguir. Ahí todas las personas que sigan nuestros requisitos son bienvenidos en nuestra comunidad. Quienes no cumplan ni lo que dice el video ni lo que dice el comentario fijado, sabe que van a ser baneados. Y nada, nos vamos despidiendo por el día de hoy.
Y como siempre, deseándoles muchas cosas buenas a todos ustedes y sus familiares, deseándoles sobre todo salud, amor, prosperidad, éxitos, muchas buenas vibras y que nos sigan acompañando, que sigan compartiendo con nosotros, que sigan uniéndose más personas a nuestra comunidad aquí en YouTube. Y nada, ¿hay algo que quieras decir, Peque? Me reitero en las palabras que has dicho. Y pues eso, aquí estaremos el próximo jueves con nuestros seguidores amenizando. ¿Qué hora viene siendo en España? A las 8. 8 de la noche. A las 8. Hora España. Hora España. Ya. Y para lo que en Latinoamérica, bueno, depende de la zona. A ver, lo que es, creo que Jamaica, hay una zona de México que también tiene el mismo horario, que es una zona donde no cambia, que creo que también recoge a Cancún, es una zona donde no hay cambio de horario. Y también está como que vinculado a esta hora con Colombia, Ecuador, Perú. No recuerdo qué otro. ¿Cuba? No, en Cuba es durante un tiempo, porque Cuba sí cambia la hora. Y estos países que he ido mencionando son países que tienen un horario fijo ahí y entonces, bueno, en esos países que más o menos mencionamos así, de todas maneras pueden verlo en UTC el... -5, ¿no? Era. -5, sí. Pues en ese horario, si tu país corresponde a ese, el podcast sale a las 2 p.m. No, a la 1. A la 1. Ah, a la 1 p.m. A la 1, sí, las 13. Disculpa. Las 13 horas. Coño, que nos va a pasar a la gente una hora después de que cuando se acabó el podcast. Bueno, si no nos ven en directo, también nos pueden ver en cualquier momento. Exactamente. Entonces, pero para eso nos tienen que seguir para no perderos nada. Claro. Entonces, nada, un besote a todos ustedes y nos vemos en un próximo video de A la Mazamba. Hasta la próxima. Ese que a ti te encanta, el que te quita el estrés en un 2x3, te pone